Vamos a ir a la primera entrevista, entonces finalmente, como prometimos, del día de hoy. Vamos a hablar con el sociólogo Fernando Chiesa, uno de los cofundadores de la Fundación Finnova. Fernando, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto escucharte como siempre. Igualmente, ¿cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien y bueno, tenemos datos interesantes para hoy. Bueno, déjame hacer esa presentación. Finnova, Sí. para quienes no lo saben, viene ya hace un tiempo largo haciendo monitoreos de la actividad económica de Tierra del Fuego, de distintos indicadores, y hace poquito salió el de mayo, ¿no? Estoy bien, situado en tiempo y espacio. Y algunos de los datos que publicaron en algunos medios de comunicación nos llamaron la atención. Estamos viviendo en un contexto complejo. Y en todo caso lo que hacen de alguna manera es validar que vivimos en el mismo país, uno que se llama Argentina y que está pasando por momentos difíciles, y hay actividades que están a la baja, algunas no, y por eso lo quisimos llamar a Fernando para que nos pudiera desandar a su manera y un poco cómo está este monitoreo que está llevando adelante Finnova. Vos dirás, Fernando, ¿qué es lo que ves más destacable para que empezamos a conversar? Sí, mira, uno de los datos que más llamó la atención, por el cual más nos consultaron, es la caída del consumo, que bueno, se observó en enero una caída mensual real del 28,5%, que para que, digamos, a veces uno ve el número si suena fuerte, pero hay que contextualizar primero a nivel nacional y además en el tiempo, hacerlo interanual también, porque hay estacionalidad con esto, ¿no? Ya pasa en diciembre, por ejemplo, que por las fiestas la gente compra más en los supermercados. Entonces, en este caso en Tierra del Fuego, la caída fue 8 puntos mayor que en el resto del país, bastante importante. Y cuando comparás en forma interanual, la diferencia es todavía mayor, es el doble que la caída que hubo a nivel nacional. O sea que acá evidentemente hubo un impacto más fuerte de esto, y en algunos rubros se notó más esto. Por ejemplo, en el rubro de indumentaria Sí. superó al 51% la caída, y en el de bebidas son dos de los rubros en los que más se notó. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, acá en Argentina obviamente el primer indicador una de las principales variables a las que recurrimos es el precio de los bienes y servicios y el ingreso de los consumidores. O sea, ambos factores combinados te dan el salario real, que acá en este caso obviamente es el determinante más importante. Después hay otras cuestiones que son las preferencias, los gustos, las expectativas sobre el comportamiento futuro. Por ejemplo, si acá estamos acostumbrados en Tierra del Fuego, que si sabemos que va a aumentar el combustible, de repente ves mucha cola ¿cómo se llama? En la estación de servicio. Eso está a punto de pasar a partir de mañana pasado, porque el fin de semana parece que hay un aumento. Y yo tengo otros trabajos en donde ya estaban organizándose para ir a cargar nafta. Exactamente. Bueno, acá en Tierra del Fuego, en otros lugares no pasa, digamos, se sorprenden, digamos, cuando vienen acá y ven eso, pero bueno, en Tierra del Fuego estamos más acostumbrados. Y hay otros factores que son más estructurales, que son en realidad los factores demográficos, que ahí necesitas mucho más tiempo para que se note esa diferencia. Pero acá, digamos, la fuerte caída del salario real se nota sobre todo en el desbalance que hay entre el índice de salarios registrados, que creció un 17,2 a nivel nacional, y acá en Patagonia el IPC, el índice de precios al consumidor, subió un 24,2. O sea, tenés 7 puntos de diferencia, que bueno, ese impacto es directo e inmediato. Digamos, sí. La gente cuando percibe eso, bueno, se ha visto, digamos, sobre todo hemos visto varias promociones en el último tiempo en Ushuaia. Justo veía lo de indumentaria y vi algunos locales que tenían promociones importantes, y bueno, me preguntaba si no tenía que ver con esto también. Claro. Pero bueno, ese es uno, te diría que es uno de los datos más importantes, y que aparte se viene percibiendo desde 2023, esta caída en el consumo a mayor nivel o en mayor volumen, digamos, que a nivel nacional. Desde 2023 viene ocurriendo. O sea, nosotros venimos bajando el consumo por encima de la caída de la media nacional desde hace un año. Exactamente, desde febrero 2023 que viene esta caída, que es más pronunciada que a nivel nacional. Acá lo estamos sintiendo más. Y otro de los lugares donde se ve esto, por ejemplo, es en lo que son los patentamientos. Que aparte de esto te voy a hacer un comentario que seguramente vos lo habrás percibido. En Ushuaia hemos visto en los últimos años que se ven cada vez más motocicletas, ¿no? Sí. Antes no era frecuente. De hecho, bueno, te cuento una infidencia. Tengo un amigo que hace varios años puso una concesionaria de autos usados,
le Sí. fue muy bien, tiene una concesionaria que es enorme y hace, no sé si un año más o menos, abrieron una segunda solo para motos. Mirá, bueno, va en línea con esto que estamos viendo porque, primero, o sea, si tomamos solamente marzo, en forma interanual hubo una caída de ambos, ¿no? De patentamiento de autos que fue de casi el 30% y el de motos que fue casi el 20%. O sea, fue menor el de motos que el de autos. Pero si vos analizás la tendencia desde 2020, desde la pandemia, ahí se ve que el patentamiento de motos creció más, no quiere decir en volumen, no, o sea, en términos absolutos, sino el crecimiento fue mucho mayor que el patentamiento de autos, que se estancó. Ujú. Esto puede tener que ver con, o sea, una de las causas más inmediatas tiene que ver con la dificultad de acceso al bien, digamos que los autos son más caros y pareciera, digamos, que las motos son, digamos, como el bien alternativo, digamos, que puede suplir ese objetivo con un costo mucho menor. Claro. También me han mencionado otras cuestiones como, por ejemplo, mayor disponibilidad o planes de cuotas con tarjeta. Probablemente, bueno, sea una conjunción de factores, ¿no? Pero que eso se nota, digamos, en la calle, se nota y mucho, al menos en usuarios. Sí, tal cual. Fernando, me quedé con una cosa que es esa necesidad de analizar que enero es un mes que tiene cierta estacionalidad, pero si yo no entendí mal, de todas maneras, el dato que se da no es justamente solo por una cuestión estacional. Exacto. Sí, hay una caída que es abrupta y Interanual. aguda, fuerte. Exactamente, o sea, independientemente de la estacionalidad, vos cuando comparas en forma interanual enero contra enero, o sea, enero 2024 contra 2023, se ve una caída del 3,4 en Tierra del Fuego, que es el doble que lo que ocurre a nivel nacional. ¿Está Claro. bien? O sea, obviamente impacta mucho más el número 28,5, pero también hay que contextualizar y entender que eso suele ocurrir, digamos, cada año, esa diferencia. Aún así, digamos, cuando comparás interanual, esa es la mejor comparación que puedes hacer, digamos, para eliminar ese factor, digamos, o compensar el factor de estacionalidad, aún así se mantiene esa diferencia y, como te decía, la caída es el doble que a nivel nacional. Y esto se ve, te diría, en casi todos los sectores, salvo en lo que es el turismo. Digamos que el turismo tiene la particularidad acá en Tierra del Fuego que diciembre fue el segundo mejor mes en cantidad de viajeros de los últimos 3 años. Tuvimos 42.000 viajeros Sí. que bueno, tuvieron 83.000 aproximadamente pernoctaciones, que te da, digamos, un estadio promedio de 2,1 días, que es un poquito menor, digamos, que lo que suele haber, pero bueno, fue ese número, digamos, que capaz que no te dice mucho, pero cuando comparás con diciembre de 2023, es un 47,4 de incremento, o sea, un 47% más de viajeros que con respecto a diciembre de 2022. Claro, claro. Entonces, Ahora, bueno, uno puede interpretar que, porque cuando estamos hablando de enero, si haces la comparación intermensual es enero contra diciembre, ¿no? exacto. El impacto de las primeras medidas de diciembre pudieron haber ocasionado que de diciembre a enero se dieran estos números. Y yo estoy viendo, por ejemplo, que la caída mensual real de ventas en supermercados, según lo que ustedes informan en el monitor, es del 28,5%. Es una caída muy fuerte. Es muy fuerte y probablemente también veamos en el próximo mes, veamos una profundización de eso. De diciembre a febrero, a marzo fue donde se percibió, digamos, o sea, digamos, esto todavía no tenemos los datos oficiales, pero es lo que venimos observando, es donde más se percibe, digamos, Claro. esa caída, ¿no? Claro, que a nivel nacional, en algunas cosas más de algunos datos que se conocen, dan también esos resultados, que es que enero, febrero, hasta llegar a marzo más o menos, fue brutal la inflación y fue brutal la caída del consumo también. Exactamente, y después, en los últimos tiempos, en teoría en el último mes, 2 meses, empezamos a ver más rebajas, descuentos en los supermercados, como si se hubieran pasado un poco, digamos, el aumento que estaban realizando, porque en un momento bajó muchísimo el consumo. Entonces hay un punto de equilibrio, hay como una inercia de inflación, digamos, porque vos pensás, o sea, vos suponete que parás completamente ahora, ¿no? Ahora, lo que vos, la inflación anterior termina impactando en productos que se generan después y se comercializan, y digamos, ese efecto en el precio termina viéndose capaz 2, 3, 4 meses después. Uh-huh. Entonces, por más que vos pares en seco todo eso, hay una inercia que es difícil de detener. Así que, digamos, eso es lo que se viene viendo en términos de lo que es el consumo.
Y después, otros de los datos interesantes, por ejemplo, son esta cuestión de la pesca que nosotros venimos ya observando en los otros monitores. O sea, vemos desde 1991 que viene bajando la pesca, ¿no? Es interesante ese dato, ¿no? Es muy interesante, y sabes que la temporada 2022-2023 fue la más baja desde 1991, de hecho, y esto no es algo menor porque, o sea, entre 2010 y 2021 este sector representó aproximadamente el 44,7% de las exportaciones provinciales. O sea, es el segundo complejo exportador más importante después de los hidrocarburos. Claro. O sea, no es algo menor, digamos, que eso esté a la baja. O sea, es más importante que la industria electrónica. Que las tendría que chequear el dato ese, pero... Okay. No, yo como me dijiste que está después de la hidrocarburífera... Sí, tendría que chequear, digamos, si es exportaciones de productos primarios o incluye, digamos, el total. Ok, entiendo. Porque ahí, digamos, tendríamos que incluir la electrónica. Claro. Eso después te confirma ese dato, pero representa un número muy importante y además tenemos que los hidrocarburos también están cayendo, digamos, la producción de hidrocarburos desde 2015 aproximadamente. Sí. Entonces, bueno, esa conjunción hay que analizarla. Sobre todo el tema de la pesca, bueno, en marzo, por ejemplo, representó, digamos, en términos de la cantidad del tonelaje desembarcado, fueron 4.500 toneladas, lo cual es un 30% inferior al promedio histórico. O sea, es bastante menor, digamos, a lo que se viene viendo. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, otro dato, digamos, que no es positivo. Y después algo que te quería mencionar que es muy interesante, que es esta cuestión de que se viene hablando bastante a nivel nacional, que es la caída en la tasa de fecundidad, que ahora es de 1,3 en la provincia. Sí. Esto es una caída que viene desde hace rato. Nosotros creo que en general estábamos siempre más bajos que la media nacional, ¿no? ¿O estoy equivocado? Desde hace unos años solemos estar más bajos que la media nacional, pero de todos modos, bueno, ahora estamos cuartos. Vamos a hacer un análisis más profundo sobre esto, digamos, en la próxima semana. Pero lo que te puedo decir hasta ahora es, estamos cuartos, digamos, somos en la cuarta provincia con fertilidad tasa de fecundidad más baja del país. Sí. Que de todos modos esto es un fenómeno que es mundial, ¿no? Es cierto. O sea, Argentina no es ajeno a esto. Viene, o sea, en los años 60 aproximadamente, en el mundo la tasa de fecundidad era casi de 5, es decir, 5 hijos por mujer aproximadamente, en los años 60. Eso fue decreciendo y ahora ya estamos por debajo de la tasa de reemplazo, ¿está bien? O sea, la tasa de reemplazo es lo necesario para que se mantenga la población estable, claro. Que es 2.0, o sea, ya estamos en 1.3. Okay. Entonces es el cálculo manteniendo las variables constantes, o sea, mortalidad, o sea, que no hubiera migración ni nada, o sea, que no entrara ni se fuera, que no entrara gente ni se fuera gente por migración. En 50 años te da el cálculo que se reduciría la población de Tierra del Fuego a la mitad. Mirá vos. Sí, con esta tasa de fecundidad. Sí. O sea, que ahí tenés ese contraste interesante entre digamos, Tierra del Fuego es la provincia con mayor crecimiento poblacional desde este censo al anterior, 46% aproximadamente, pero al mismo tiempo es una de las que menos tasa de fecundidad. Claro, crecemos mucho como por la migración, sí. Pero en términos de tasa de fecundidad estamos cuartos entre los que menos. Somos el cuarto más bajo. Claro, el cuarto más bajo. Mirá vos. Exacto. Es un tema que me parece súper interesante y que lamentablemente cuando uno lo ve publicado en redes o comentarios así, se toma con muchísima liviandad. Entonces escuchás gente que dice, no, eso es culpa de la Agenda 2030 y no, ustedes que nos quieren que seamos, que las mujeres solamente sean, que solamente procreen y nada más. Y me parece que hay creo yo, esto es una opinión muy personal, que es posible mantener el derecho a decidir, el derecho a programar, a tomar las decisiones respecto de cómo, cuándo, de qué manera, y en simultáneo mejorar esa tasa de fecundidad. Si la gente sigue ganando lo que está ganando, si la situación económica en todo el mundo sigue siendo la que... Bueno, muchas ganas no te dan tampoco, ¿no? Bueno, ahí tenés un montón de factores. Tenés, por ejemplo, uno de los factores más importantes es lo que tiene que ver con nivel educativo de la mujer, que se incrementó en el mundo, digamos, desde los años 60 en adelante. Se incrementó también el porcentaje de mujeres que trabajan, ¿está bien? Eso también influye un montón. Claro, y sí, lógico.
Y eso también influyó, o sea, hoy en día las mujeres tienden a privilegiar más, yo no digo todas, ¿no? Pero, o sea, cada vez se ve con más frecuencia que privilegien o le den prioridad a su desarrollo personal o profesional antes de formar una familia o tener hijos. Todo eso se va conjugando, es una convergencia de factores que hacen, digamos, que esa tasa, digamos, disminuya en todo el mundo, salvo en África. Es el único lugar del mundo donde no está ocurriendo. De hecho, en China, sabes que tiene una tasa de fecundidad parecida a la nuestra, 1,3. Se estima ahí que en 45 años se reduciría la población a la mitad. O sea que ya la superpoblación, ese tema del cual se hablaba tanto, ya no es el problema del mundo, el problema es la despoblación del mundo. Sí, es interesante. Además, en nuestro caso en particular, más allá de que es un contexto internacional, es también pensar que somos el 8º país más grande del mundo y tenemos una tasa baja y una población ya de por sí total muy baja en términos de kilómetro cuadrado, ¿no? Tenemos una densidad y esa densidad tendería, digamos, en el tiempo a disminuir si no tenemos más ingresos por migraciones. Pero o sea, el crecimiento que estamos teniendo en Argentina hoy en día es por las migraciones. Porque la tasa en Argentina ya es, si no me equivoco, ya está por debajo de 2.0. Fernando, me quedo sin tiempo, pero te extiendo la invitación para que un día te vengas para acá y programamos un día que tengamos más tiempo y charlamos largo y entendido, porque además me interesa también poder conversar con vos sobre el contexto social en general que estamos viviendo, que me parece que vos con tu profesión y con tu experiencia encima que tenés, podés hacer un gran aporte. ¿Te parece? Por supuesto, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer hablar con vos. Y igualmente. Buena música estaba pasando. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Fernando Chiesa, sociólogo, cofundador de Finnova, dando algunos datos de este monitor que hace la Fundación Finnova. A partir de datos oficiales, es cierto, el monitor uno dice es de mayo, pero tenemos datos que son de enero. Bueno, tiene que ver con el tiempo en el que se publican algunos de los datos oficiales que son del INDEC, que son del Censo 2022, que son del IPIEC, que es el Instituto de Estadística de la provincia, que son también del Ministerio de Economía de la provincia, con lo cual ahí está bueno para analizar que tal vez hay algunas cosas que hay que hacer un poco más eficiente para que también las consultoras y los monitoreos que podamos hacer los medios de comunicación o los que saben del tema lo puedan hacer un poquito más cercano en tiempo real, por decirlo de algún modo, ¿no?